Sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene. A mi criado: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Y dijo al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llegaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Como habíamos comentado ayer, estamos en el capítulo 8 de San Mateo, en el que aparece el Señor como taumaturgo. Bueno, esta palabra se la entiende profanamente como mago. En realidad, por el origen de la palabra, es aquel que obra maravillas, el que hace prodigios. Esa es la etimología de taumaturgo. Y en el relato de hoy comienza con el centurión. Centurión era un grado militar del ejército romano, de oficial subalterno, que tenía a cargo 100 hombres, de ahí viene el centurión. Por el hecho de estar destinado a la Galilea, estaba al servicio del gobernador puesto por Roma, el tetrarca Herodes Antipas. El centurión vino a interceder por su criado y ante el ascenso, ante la aquiescencia del Señor, que está dispuesto a acompañarlo, el militar romano responde de tal modo que Jesús se admira. Como sabemos, primero dijo que él no era digno que Jesús fuese a su casa, y luego que bastaba una sola palabra del Señor para que sanase su criado. Dirá Santo Tomás de Aquino que el asombro es ya un rasgo de la humanidad del Señor. Muestra con el asombro, con la admiración, ser hombre verdadero, porque es típico de los hombres asombrarse y no de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Son las palabras de humildad que desde entonces se repiten en cada misa. Cuando el sacerdote, mostrando a los fieles el pan consagrado, repite las palabras del Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellas idénticas palabras que despertaron a los discípulos de Juan, seguir a Jesús. Y agrega a continuación el sacerdote: dichosos los invitados a la cena del Señor. Estas palabras las encontramos en el Apocalipsis, el momento en que llega la boda del Cordero, cuando dice: su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro. El lino son las buenas obras de los santos, es decir, esa esposa es la iglesia. Y le dice el ángel al evangelista: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. O como lo expresa la liturgia, y dice el sacerdote: dichosos los invitados a la cena del Señor. Es entonces que los fieles responden con las palabras del centurión, aunque adaptada a cada participante y no ya al criado del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará, no para sanarlo al criado, sino para sanarme.
a mí. Y aquí una curiosidad litúrgica que en el fondo manifiesta la peculiaridad del culto por obra de las distintas conferencias episcopales. Me refiero a ese momento que acabamos de decir. La respuesta de los fieles en la liturgia italiana difiere, porque dicen: Señor, no soy digno de participar a tu mesa, pero di solo una palabra y yo seré salvo. A tu mesa es la participación y yo seré salvo. En lugar de entrar a la casa, que hace referencia al centurión, se menciona la mesa, la del banquete de boda del Cordero del Apocalipsis. Y va cambiada la salud corporal por el pedido de la salvación del alma. Bien, esta es la fe que el Señor quiere de nosotros. La fe del centurión, la fe de la mujer cananea, la fe del leproso, la fe del ciego al costado del camino. Es la fe en la palabra del Señor, la fe en el Evangelio que se proclama en cada santa misa como ahora. La fe en la palabra que debemos leer, meditar, rumiar, orar, responder encarnándola en nuestra vida. Nuestra fe debe apoyarse en la verdad que no hay ni puede haber obstáculo que se interponga a la acción del Señor. Y esa fe debe también, y diría que por sobre todo, ser una fe eucarística. Justamente en tiempos en que se ha devaluado la Eucaristía, en que se ha deformado todo el culto con la excusa de un virus. Porque muchos han tomado al virus como excusa. El virus ha servido para muchas cosas, pero no buenas. Entonces es la fe, esa fe eucarística que quiere el Señor, que sabe que Jesús actúa desde la quietud de la Santa Hostia expuesta en la custodia y cuando no está expuesta también. Jesús obra maravillas cuando lo invocamos con fe simple y segura. No hacen falta ni grandes ni muchas palabras. Basta decirle algo así como: yo sé que tú puedes y sé de tu misericordia. Hazlo, te lo suplico, Señor. Jesús fue a la casa de Pedro y le bastó ver a su suegra en el lecho con fiebre para, sin que me diera pedido, fuese a ella y la tocase con el poder de su misericordia. Bastó eso para que ella se pusiera bien al instante. ¿Y qué hizo? Pues se puso a servirle. Muchos agraciados por el Señor al ser sanados, llenos de gratitud, lo sirven consagrándose a Él. Lo siguen en servicio a otros. Por eso la actitud de la suegra de Pedro fue ejemplar. Con su palabra, sobre todo con su palabra, Jesús sanó a los enfermos, expulsó demonios y curó a todos los que fueron a verlo. E incluso, como en el caso del centurión, incluso sanó a la distancia. San Mateo recuerda la profecía de Isaías en el pasaje que dice: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus llagas nos curaron. Eso está en el capítulo 53 de Isaías, los versículos del 4 al 5. En aquellos hechos extraordinarios, los muchos milagros de curación de males de todo tipo, los muchos exorcismos, San Mateo anticipa la pasión y muerte de Cristo, porque a eso se refieren los cantos del siervo de Yahvé o siervo sufriente, y este que acabo ahora de mencionar es uno de ellos, el que alude al evangelista. Jesús sana porque es Dios encarnado, y lo hace en virtud del sacrificio de su humanidad, ofrecido como víctima expiatoria al Padre. En cada sanación, en cada liberación está presente la cruz futura, porque será en la cruz cuando cargará con todas nuestras dolencias y enfermedades. Y esto porque sobre sí estará la causa de todos los males, el pecado. A Jesús lo tenemos muy cerca. Si vamos a Él con fe en su ser ahí en la Eucaristía, fe en su poder infinito de Dios, pediremos y obtendremos.
Y por último, una palabra sobre la primera lectura, que vuelve a ser la de Abraham, sentado bajo el encinar de Manré o Mambré, durante el calor del día, cuando se le aparecen, según el relato, tres varones. Es la aparición de Dios en la figura de tres personas, una manifestación de Dios trino o una teofanía trinitaria. Y recordarán que habíamos hablado del icono de Rublev como la mejor representación de la Iglesia de Oriente, que incluso hemos adoptado nosotros, y es de este relato de Génesis. San Agustín escribe: Abraham vio a tres y adoró a uno solo. Y en efecto, Abraham apenas los ve, corre a su encuentro y se postra en tierra y dice: Señor mío. Eran tres. Si he alcanzado tu favor, no pase de largo junto a tu siervo. Se apresura a agasajarlos y a rendirles hospitalidad. No encomendó a sus criados a servir a los huéspedes, sino que lo hizo él mismo, junto con su mujer. Les sirve y permanece en pie bajo el árbol mientras los tres comen. Al comienzo, apenas los había visto a los tres, dijo Abraham: lo que acabo de decir, Señor mío, se ha alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo, no pases de largo. Dios pasa, o mejor dicho, la gracia de Dios pasa, y si no la acogemos, seguirá su camino sin que a nosotros nos alcance. Abraham fue cuidadoso de no dejar pasar la ocasión de tanta gracia, y fue diligente en el obrar. Acogiendo a Dios nos dejó el ejemplo a todos nosotros. No fue como los discípulos de Maús, que tardaron en reconocer al Señor, aunque, pese a no reconocerlo, le pidieron se estuviese con ellos, porque el día estaba cayendo. Pues pidamos al Señor que se quede con nosotros, sobre todo ahora que el día está cayendo. Acojámoslo en nuestras vidas con el corazón ensanchado por el amor y con la fe firme en su poder y en su misericordia, o más bien, en el poder de su misericordia. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.